Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Empezamos o esperamos tantito? ¿Podemos esperar 5 minutos más, por favor, doctor? Sí, cómo no.
Bueno, iniciamos. Sí, doctor. Para los dos grupos vamos a revisar leucemia aguda mieloblástica. Esta es una enfermedad más frecuente en adultos, sobre todo los mayores de 50 años, y dentro del grupo de pediatría, en los lactantes. Recordarán que un lactante es aquel que tiene menos de 2 años de edad. Van a ser los dos extremos de la vida entonces en donde esta enfermedad se va a hacer presente. Dentro de las causas se mencionan a varias sustancias como genéricamente mielotóxicos. El término implica sustancias químicas que pueden tener un potencial de dañar a la médula ósea. Solventes, insecticidas, fertilizantes, abonos químicos, todo lo derivado del petróleo. Asimismo, las radiaciones, pero sobre todo, pacientes que vayan a desarrollar algún síndrome mielodisplásico termina convirtiéndose en leucemia. Este síndrome mielodisplásico es bastante frecuente en las personas mayores de 50 o 60 años. Entonces, esta acción sindromática explica por qué en los mayores de 50 años es común esta enfermedad. En el grupo pediátrico, es decir, en los lactantes, los trastornos genéticos juegan un papel importante. Si se acuerdan ustedes, la anemia de Fanconi termina convirtiéndose en una leucemia aguda mieloblástica. Los pacientes con síndrome de Down tienen hasta 20 e incluso hasta 40 veces más riesgo de desarrollar una leucemia aguda mieloblástica. Por mencionar los dos trastornos genéticos más frecuentes que vemos. Al igual que la leucemia aguda linfoblástica, esta se va a caracterizar por ser heterogénea. Hay una proliferación sin control de la línea celular mieloide y también tiene un origen clonal. La variabilidad de esta leucemia empieza porque dentro del tejido mieloide, si ustedes se acuerdan, hay neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, etcétera. Entonces, cada uno de estos componentes mieloides tiene la potencialidad de convertirse en leucemia. Y nada más aquí para ejemplificar, estamos viendo tres imágenes totalmente diferentes desde un punto de vista morfológico. Además de las cuestiones genéticas como el síndrome de Down y anemia de Fanconi, existen otras con mucha menos frecuencia, por ejemplo, el síndrome de Noonan, neurofibromatosis. Esta es la clasificación morfológica de la FAB, que por 1970 era el primer recurso morfológico que nos permitía establecer el diagnóstico. La FAB es el acrónimo franco-americano y británico. Entonces, este grupo creó esta clasificación morfológica. Tenemos aquí la M0, es una leucemia aguda mieloblástica sin diferenciación. M1, una leucemia aguda mieloblástica con mínima diferenciación. La M2 ya está madura
Y la L3 es totalmente diferente. Esta es una leucemia aguda promielocítica. Y aquí podemos tener dos tipos. Una que es hipergranular y la otra M3V hipogranular. Le sigue la M4, leucemia aguda mielomonocítica. La M4-EO es una leucemia mieloide con eosinófilos anormales. La M5A, leucemia aguda monocítica sin diferenciación. M5B con diferenciación. Para casi terminar con la M6, que es una eritroleucemia, y la M7, una leucemia aguda megacariocítica. Entonces, como ven, morfológicamente hay una gran variabilidad en el tipo de leucemia aguda mieloblástica. De manera general, todas estas leucemias son muy agresivas. La sobrevida actual gira entre 40 y un 50%, con la excepción de la M3, sobre todo la forma hipergranular. Esta, la M3 o hipergranular, es la que tiene una muy buena respuesta hoy en día. Entonces, ya más adelantito vamos a hablar sobre el tratamiento que hace diferente a esta enfermedad. Esta es la clasificación actual de la leucemia aguda mieloblástica. La anterior era el puro aspecto morfológico que surgió en 1970 y que la OMS la ha ido actualizando. Entonces aquí nada más vamos a ver los grandes grupos. En primer lugar tenemos leucemia aguda mieloide con alteraciones genéticas recurrentes. Y aquí entran una serie de leucemias que vamos a omitirlas. Nada más vamos a recordar el grupo con alteración genética recurrente. El segundo grupo es la leucemia aguda mieloide con cambios relacionados con mielodisplasia. Es decir, la mielodisplasia es una situación degenerativa que ocurre en la médula y que al final se convierte en una leucemia aguda mieloide. El tercer grupo son las neoplasias mieloides que se relacionan con algún tratamiento previo. La quimioterapia son sustancias que tienen un alto potencial teratogénico, mutagénico y oncogénico, y sobre todo ciertos medicamentos. Por ejemplo, el etopósido o tenipósido son los dos principales medicamentos quimioterápicos que tienen un alto riesgo de generar una neoplasia. Entonces, cuando una leucemia aguda mieloide surge por esa exposición previa, pues ya queda categorizada en este grupo. Enseguida está la leucemia aguda mieloide como otras categorías. Y si ustedes ven lo que aquí se considera como otras categorías, es básicamente lo que acabamos de revisar, esta clasificación de la FAB. Tenemos luego el sarcoma mieloide. Luego le sigue proliferación mieloide relacionada con el síndrome de Down. Acabamos de señalar que el síndrome de Down tiene de 20 a 40 veces más riesgo de generar una leucemia aguda mieloblástica. Como penúltimo tenemos neoplasia blástica de tipo plasmocitoide de células dendríticas. Y se termina con leucemias agudas de linaje ambiguo. Entonces, como ustedes se dan cuenta,
Esto explica el por qué en la definición se habla que esta es una enfermedad, al igual que la linfoblástica, para quienes ya lo vimos, que también es muy heterogénea. Hay una gran variedad de presentaciones de leucemia aguda mieloide. Cuando un paciente tiene sospecha de leucemia, a veces morfológicamente no vamos a poder diferenciar si es una mieloide o una linfoide. Y por tal motivo se tiene que someter esa muestra de médula ósea a un panel de marcadores monoclonales que incluya tanto leucemia linfoblástica como leucemia mieloblástica. Y ese panel es alrededor de 25 a 30 marcadores. Entonces aquí vamos a mencionar los marcadores que nos indican un mieloide maduro, va a ser el CD34 y el CD117. Si ustedes recuerdan estos dos, pero sobre todo el CD34, es el que básicamente utilizamos para identificar a las células mieloides más inmaduras. Enseguida tenemos aquellos marcadores que nos van a ser más específicos de acuerdo al tipo de célula mieloide. Aquí tenemos un grupo de granulocitos, en donde su gránulo principal va a ser la presencia de mieloperoxidasa. A veces la vamos a encontrar abreviada como MPO, mieloperoxidasa. Y tenemos aquí tres marcadores que van a ser muy indispensables para identificar el tejido mieloide, que son el 33 y el 13. Estos dos van a ser muy comunes al tejido mieloide. Sin embargo, la mieloperoxidasa y el CD15 son muy específicos para indicarnos que es un neutrófilo o una célula granulocítica, pero sobre todo neutrófilo. En la siguiente columna tenemos a los marcadores mieloides de tipo monocítico. Nuevamente vemos 33 y 13, que es común para todos los mieloides, y lo que es más específico para el monocito es el 14 y el 11B. Y así también vemos que para la línea eritroide son totalmente diferentes. La glicoforina A, seguramente ya recordarán que esta la vimos como uno de los constituyentes de esas proteínas integrales de la membrana. La espectrina, si recordarán ustedes, esta es una proteína que está en la periferia y es la responsable de la deformabilidad del glóbulo rojo. Y otros dos que son específicos de la serie eritroide, CD71 y CD36. Y por último tenemos el megacariocito, con sus glicoproteínas plaquetarias, el CD41, el CD61 y CD42. Entonces, si se dan cuenta, estos son marcadores totalmente diferentes a los que hasta este momento hemos visto y que van a ser muy específicos para indicarnos qué tipo de célula mieloide es la que está generando el cáncer. Entonces, además del aspecto morfológico, el inmunológico, también contamos con marcadores citogenéticos. Aquí están señalados algunos, pero me voy a centrar sobre todo en la translocación 15-17. Esta translocación 15-17 se observa en el tipo morfológico EM3 o leucemia aguda promielocítica y sobre todo la variante hipergranular. Esta translocación 15-17 determina un buen pronóstico para esta enfermedad.
Esto la hace totalmente diferente al resto de leucemias mieloblásticas, que ya les dije hace un rato, todas prácticamente tienen una sobrevida entre un 40 y 50%. Y esta es la excepción. Esta promielocítica, gracias a esta translocación, logran sobrevidas alrededor del 90%, porque se utiliza un medicamento diana contra esa translocación, que es el ácido transretinoico. Ya veremos el tratamiento y lo recordaremos mejor. Estas enfermedades tienen cierto parecido con la leucemia linfoblástica. Nos pueden dar entidades sindromáticas como síndrome anémico, síndrome hemorrágico, síndrome infiltrativo. Sin embargo, aquí la infiltración de tejidos va a ser diferente. En la leucemia aguda linfoblástica afecta mucho hígado, vaso, ganglio linfático. La mieloblástica también lo puede hacer. Sin embargo, tiene algunas infiltraciones que son específicas de esta enfermedad, por ejemplo, la hipertrofia de encías, lesiones ulceradas de la cavidad oral y de la mucosa anorrectal. Asimismo, algunas pueden tener una gran predilección por la infiltración al sistema nervioso central. La infiltración a hueso es menos frecuente que en la linfoblástica. Asimismo, la infiltración testicular va a ser mucho menos frecuente. Pero algo que sí es muy característico en este grupo de enfermedad y sobre todo en la promielocítica es la presencia de coagulación intravascular diseminada. Cuando un paciente nos llega con sospecha de leucemia y la biometría hemática muy orientador de leucemia, y si los tiempos de coagulación están muy prolongados y tiene una manifestación clínica muy parecida a una coagulación intravascular diseminada, en primer lugar vamos a pensar en una M3, una leucemia promielocítica. Y en segundo lugar, a las leucemias monocíticas, la M4 o la M5. Cuando estas leucemias tienen una alta carga tumoral, y decimos alta carga cuando la cantidad de leucocitos sobrepasa 30.000, 50.000 leucocitos, o bien el paciente nos llega con gran cantidad de adenopatías o volúmenes grandes de patomegalia o esplenomegalia, estos van a tener un alto riesgo de tener problemas metabólicos. Y ese problema metabólico lo llamamos síndrome de lisis tumoral. Y aparte tenemos, y es muy parecido, el síndrome de leucostasis. El síndrome de leucostasis es cuando en algunas ocasiones esta leucemia sobrepasa los 100.000, 200.000, incluso 500.000 leucocitos. Es una sangre que tiene un aspecto macroscópico lechoso por la gran cantidad de leucocitos. Eso hace que el flujo sanguíneo se altere porque es una sangre muy viscosa y esa hiperviscosidad va a generar un fenómeno vasoclusivo, fenómenos trombóticos o bien problemas hemorrágicos. De tal manera que estas dos complicaciones, trastorno metabólico y síndrome de leucostasis, representan urgencias hematológicas. Noten cómo en estas dos imágenes clínicas podemos ver este lactante con una proptosis más pronunciada en el ojo del lado derecho. Aquí hay una infiltración de los tejidos
perioculares. No es el ojo el infiltrado, sino es el tejido blando que está alrededor de los globos oculares. Ambos ojos están afectados, pero más el derecho. Abajo podemos ver una infiltración de encías, que en ocasiones esa hipertrofia de encías llega incluso a cubrir casi por completo a las piezas dentarias. Son encías que están congestionadas, están inflamadas y fácilmente hemorrágicas. Esta enfermedad, además de infiltrar piel, hígado, vaso, ganglios linfáticos, en ocasiones ese acúmulo de mieloblastos pueden constituir un tumor blando y en cualquier parte del organismo. Entonces muchas veces se piensa que es una tumoración sólida, se toma una biopsia y el patólogo encuentra infiltración de mieloblastos en tejido blando. Desde hace tiempo y actualmente se le sigue conociendo como cloromas. Y estos cloromas, vuelvo a repetirles, son tumoraciones blandas localizadas de tejidos blandos. Con frecuencia vemos que este cloroma infiltra a la médula espinal y a veces el cuadro clínico que el paciente tiene es aquel semejante a lo que ocurre cuando hay una lesión medular o una sección medular. Por lo tanto, forma parte obligada del diagnóstico diferencial con síndrome de Guillain-Barré. El diagnóstico se tiene que hacer a través de las bases clínicas, estudios básicos de laboratorio debe ser biometría hemática completa, prótesis de sangre periférica y en caso de citopenias, el aspirado de médula ósea. Si el aspirado de médula ósea se percata uno o contabiliza uno más de 20-25% de blastos, es una leucemia. Por lo tanto, continuamos con el proceso de diagnóstico haciendo un análisis inmunofenotípico y citogenético. De manera adicional, se tiene que tomar un aspirado del líquido cefalorraquídeo para ver si hay infiltración leucémica a nivel del sistema nervioso central. Entonces, aquí resumiendo, aspectos clínicos van a ser el síndrome infiltrativo, que es anémico, hemorrágico, infeccioso, o bien a veces puede ser la presentación como cloromas o una tumoración blanda que deriva de una leucemia mieloblástica. Y vamos a identificar datos sugestivos de una coagulación intravascular diseminada. Esto, más una sospecha de leucemia, con toda seguridad va a ser una leucemia aguda promielocítica. Y este evento de coagulación es una urgencia médica. Son pacientes que debemos referir de manera inmediata al hospital donde vaya a ser tratado de manera definitiva. El diagnóstico diferencial debe incluir problemas infecciosos como la mononucleosis infecciosa, shigelosis o aquellas entidades que nos dan una reacción leucemoide, como el síndrome coqueluchoide. Otras enfermedades parecidas van a ser los síndromes de falla medular, púrpura trombocitopénica idiopática y otras enfermedades neoplásicas que se metan a la médula ósea. El tratamiento de esta enfermedad se basa en dos fases. La primera, llamada inducción, se dan estas dos drogas, citarabina
de 100 a 200 miligramos por metro cuadrado en infusión continua durante 7 días. En segundo lugar, se les da hidarubicina, 12 miligramos por metro cuadrado. Habitualmente son 3 días. Ya vimos que la citarabina se da 7 días. Y la hidarubicina la vamos a distribuir en el día 1, en el día 3 y en el día 5. Es decir, son días alternos. Concluye 7 días de medicamento. Al paciente se le deja en reposo 7 días y se vuelve a iniciar el mismo esquema, citarabina e hidarubicina. Al final de estos 2 cursos, se le vuelve a tomar una médula ósea al paciente. Si la médula ósea está limpia, pasamos a la fase de posremisión. Y la posremisión incluye 2 etapas. Consolidar. Y la consolidación es dar 2 esquemas idénticos a la inducción. Y de ahí le sigue la intensificación. Noten que la citarabina, aquí la dosis es totalmente diferente a la de la inducción. En la citarabina de inducción se le dio de 100 a 200 miligramos. En la intensificación van a ser 3 gramos por metro cuadrado. Y cada 12 horas durante 3 hasta 8 días. Y se combinan con otros medicamentos como la mitojantrona de 8 a 12 miligramos metro cuadrado durante 3 días. Y el PP16, 100 miligramos metro cuadrado diario durante 4 días. De esta intensificación se van a dar de 2 a 3 ciclos, de tal manera que el tiempo desde la inducción hasta concluir de 2 a 3 ciclos de intensificación son más o menos entre 4 y 6 meses. Esta enfermedad, una vez que el paciente, vamos a regresar aquí a la inducción, una vez que el paciente logramos controlar al 100% la enfermedad, este es el momento ideal para un trasplante de médula ósea. Si el paciente no tiene posibilidad de un trasplante de médula ósea, continuamos con la posremisión y lo que implica su consolidación y su intensificación. Con estos esquemas, el paciente alcanza sobrevidas entre 40 y 50%, pero si tiene opción de un trasplante de médula ósea, posiblemente su sobrevida se eleve hasta un 80%. Para el tratamiento de la leucemia aguda promielocítica o M3 y que tenga la colocación 15-17, además de la quimioterapia que les acabo de señalar, tienen ellos la oportunidad de recibir el ácido transretinoico. Aquí está abreviado como ATRA. Esta es la única droga y para esta única enfermedad que se puede alcanzar una remisión completa en alrededor del 90 o más por ciento. Entonces prácticamente son los únicos pacientes con esta enfermedad que puede decirse que se pueden curar. Pero si hay una leucemia promielocítica sin translocación 15-17, el pronóstico es exactamente igual que el resto de leucemia aguda mieloblástica. Y nuevamente, ¿no? Aquí se está enfatizando que una alternativa con mejor pronóstico sería el trasplante de médula ósea. ¿Tendrán alguna pregunta? ¿Alguna duda?
No, doctor. Bueno, si quedó claro, nos vemos el día de mañana, por favor. Revisaremos con un grupo leucemia aguda linfoblástica y con el otro síndrome de lisis tumoral. Sí, doctor. Gracias. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Buenas noches.